Vamos entonces a comenzar. Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos. Un domingo más, el día del Señor. Qué hermoso dice la palabra, que este es el día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en Él. Aleluya. Estamos gozosos. Quiero compartir con ustedes una palabra antes de comenzar a orar en esta mañana preciosa. Y quiero regalarles Mateo 11, 28 y 29. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo sé que en el corre de la semana, que aunque ahora, ¿verdad?, estamos más tiempo en casa, pero bueno, los que tenemos niños y entonces con el colegio y las tareas y toda esta situación, wow, es bien bendecida, aleluya. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues no se ha detenido la educación, pero sé que a veces es agotador. Wow, los que tienen más de 2, aleluya, el Señor va a renovar las fuerzas. Sí. Y, ¿verdad, Isaac? Ven, acompáñame. Hola, que yo voy a predicar ahorita. Ah, sí, él va a compartir una palabra, aleluya, y está emocionado porque él ama predicar, ¿verdad, papi? Y el versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que aquí está la clave: hacer un intercambio, entregarle nuestras cargas al Señor y llevar el yugo de Él, amén. Y fíjense, así es que vamos a hallar descanso en nuestras almas. Así que esta mañana es una mañana de entregar nuestras cargas. Yo no sé cómo fue tu semana, yo no sé incluso cómo fue el despertar de hoy, el corre, situaciones que hayan podido presentarse, pero lo que sí quiero compartir contigo es esta palabra para que puedas asirte a ella, para que puedas ponerla por obra y que oremos juntos en este momento con esta palabra, entregando nuestras cargas al Señor, porque Él nos invita. Él es una invitación, Él desea hacerlo, amén. Así que vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, de tenerte en esta mañana. Estamos tan agradecidos, Señor, que no somos huérfanos, Señor. Tenemos un Padre en los cielos. Señor, tu palabra dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonaren, con todo tú nos recogerás. Señor, en esta mañana queremos aplicar esta palabra, Señor, y queremos venir a ti, Señor. Queremos, Padre, entregarte nuestras cargas, Señor. Queremos, Dios mío, hallar descanso, hallar reposo en ti, Señor. Así que esta mañana, Señor, con la revelación, con esa verdad de tu palabra que nos hace libres, Señor, hoy renunciamos, Señor. Diga conmigo: Señor, hoy renuncio a toda carga y te la entrego a ti. Quiero descansar en ti, Señor. Quiero aprender a reposar en ti, Señor. Padre, ayúdanos cada día, Señor. Te pedimos perdón porque a veces, queremos reposar, Señor, en lo que no eres tú, Señor. Queremos poner nuestra confianza y esperanza en lo que no eres tú, Señor. Y siempre, Señor, lamentablemente no va a ser perdurable, Señor. Pero en ti, Señor, podemos estar confiados, Señor, que tú eres fiel a tu palabra, que tú cumples tus promesas, Señor, y que vamos a ver tu gloria, Señor, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros hijos, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras congregaciones, en nuestras ciudades, en nuestras empresas, Señor, Padre, en todo lo que tú nos has dado y aún, Señor, en este país, Señor. Declaramos, Señor, que como nación
va a llegar tu tiempo, Señor, de poder reposar en ti, Señor, de poder descansar en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Recibimos, Señor, este intercambio, Señor. Entregamos nuestras cargas y llevamos tu yugo, Señor. Y aprenderemos de ti que eres manso y humilde, Señor. Enséñanos a ser mansos y humildes como tú, Señor, para poder hallar reposo, Señor, para poder hallar descanso, Señor. Ayúdanos, queremos ser cada día más como tú, Señor. Así que te damos en esta mañana toda la gloria, toda la honra, Señor, y nos regocijamos en ti, porque dicen en mía, Señor, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí, Señor. Así que esta mañana nos vamos a gozar y a regocijar en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que en esta hora voy a invitar a Isaac, que nos va a compartir una palabra. Amén. Dios te use, hijo. Así que atentos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros a través de este profeta de Dios. Amén. Amén. Bueno, la predica de hoy se llama No coquetees con el pecado, que está en Proverbios 21, 1 al 31. Dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo el camino del hombre es recto, su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que sacrificio. Altivez de los ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Está muy poderoso. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. ¡Wow! Es mejor no buscar aliento fugoso, porque eso es buscar a muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, en el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. ¡Wow! Poderoso esto. Esta palabra. El que cierra su oído al clamor del pobre, escuchen bien, también él clamará y no será oído.
Explícalo bien, fue. La dádiva en secreto calma el furor. Y el don en el seno, la fuerte ira. Alegría es para el justo y el hacer juicio. Mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Poderoso. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Wow, poderosa esta palabra. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Es mejor morar en tierra desierta que con una mujer rencillosa y iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato disipa el que sigue la justicia. En la misericordia hallará la vida. La justicia y la honra tomó el sabio de la ciudad de los fuertes, y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia, presunción, el deseo del perezoso le mata. Wow. Porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Wow, poderosa esta palabra. El sacrificio de los impíos un momentico, por favor. Ajá. Espera un momentico, por favor. Déjame que yo te ayude, sí. Sí. Ok, cálmate. Bueno, ya, ministra, papi, ministra. Aleluya. Ok. Ajá. Te adoramos, Señor. A ver. Adoramos tu nombre. Ajá. Gloria al Señor. Estamos en vivo. Ujú. Estamos en vivo. Ok. Bueno, el sacrificio de los impíos es abominación. Cuanto más ofreciendo con maldad, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Wow.
No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Poderoso. Bueno, mi testimonio es que un día, eso me ministró que en el versículo 13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Bueno, mi testimonio es que mi abuela un día me pidió algo y yo no fui, como que no me importó, cerré mi oído. Y otro día yo le pedí que me haga chicha, porque nosotros tenemos un pote de chicha y una bolsa de chicha. Y entonces ella no me hizo, porque aquí dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Pero no significa que la estoy acusando, sino que aprendí mucho sobre eso, porque es mejor que yo cuando me llame, yo voy, y así evito de que ella no me haga otra cosa que yo quiera. Evito. Bueno, Dios lo bendiga. Amén. Les presento, van a seguir con mi papá, que él también va a predicar. Amén. Gracias, hijo. Gracias, mi campeón. Bien, buenos días para todos. Qué hermosa palabra, Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, pues también él clamará y no será escuchado, no será oído. Por eso no podemos cerrar nuestros oídos, ¿verdad? Al clamor del prójimo, del hermano. Por eso hay mucha necesidad en el mundo, y más en estos tiempos de virus sin corona. Sí. Por eso nosotros debemos, pues, estar atentos, orar, ver dónde hay necesidad, y si nosotros podemos suplirla, pues ayudar a suplirla, ver dónde la gente necesita una palabra de fortaleza, donde la gente necesita oración, ¿verdad? Pero sobre todo donde la gente necesita nuestro apoyo económico, nuestro apoyo no solamente espiritual y físico, sino también económico. Y no cerrar nuestro corazón, no cerrar nuestra billetera, ¿verdad? Sino más bien ayudar, servir al prójimo. Y entender que si de lo que Dios me da, porque todo proviene de Dios, es importante que entendamos eso, ¿verdad? Nosotros no somos dueños de nada, nosotros somos solamente administradores de lo que Dios nos ha delegado. Recordemos que el hombre es creación de Dios y fue puesto en el jardín del Edén para administrar lo que es de Dios. Dice la Biblia: de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ella habita. Así que muchas veces nosotros pues tendemos a no compartir lo que Dios nos ha dado, porque tenemos la idea equivocada pues de que eso nos pertenece. Pero quiero decirte de parte de Dios de que nada de lo que tenemos nos pertenece. No te pertenece tu casa, porque Dios te la dio. No te pertenece tus autos, no te pertenece tu cuenta bancaria, no te pertenece nada de lo que Dios te ha dado. Ni siquiera tus hijos te pertenecen, son de Dios. Adoramos al Señor. Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice: herencia de Jehová son los hijos. O sea, vienen de Jehová, no son nuestros. No son nuestros, ¿verdad? Y qué importante, Proverbios 21:13. Dios nos ayude siempre pues a mantener nuestros oídos abiertos al clamor del pobre. Dios nos ayude pues a estar atentos a la necesidad del prójimo. Y queremos ser como esa iglesia del libro de Hechos, en la cual pues tenían todo por común y nada era de nadie, sino que tenían todo en común.
y que compartían todas las cosas. Amén. Bien, quiero saludar a los que se han conectado hasta ahora. Dios les bendiga a todas las familias que se han conectado. Qué bueno que están por allí. Háganme así para saber que es ustedes. Saludamos a Claudia, saludamos a Mayrín, a la familia Arismendi, a Medina Arismendi, familia Claudia González. Saludamos a Bárbara, a Oscar, saludamos a Diana, Jorge. Saludamos a todos los que se han conectado. A Milita, a todos. Háganme así para saber. Saludamos a todos los que se conectan de todas las partes del mundo. Gracias por estar allí. ¿Ah? A Eduardo Hugueto también, gracias pastora que me está aquí ayudándome. Y quiero que hoy hablemos de algo que está afectando al mundo de hoy con respecto a lo que estamos viviendo en este tiempo de virus sin corona, en este tiempo de pandemia. Y es que el mundo entero está bajo otra gran pandemia. Hay otra gran pandemia, ¿verdad? Y saludos a Ángela, también Ángela Bompar y a su esposo Eric Mata, familia Mata Bompar. Y quiero hablarles de la otra pandemia que está dentro de la plandemia. Adoramos al Señor. Y esa otra pandemia es una pandemia del miedo. Hay una pandemia de terror, hay una pandemia de miedo que lamentablemente se ha estado apoderando de la humanidad en general. No es mentira que existe una pandemia que es causada por este virus sin corona que nació en China, ¿verdad? Algunos lo llaman el virus chino, ¿verdad? Esta pandemia que estamos viviendo es producto de que hemos estado quizás más enfocado en las redes sociales, más enfocado en las noticias, que en lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es o lo que son los planes que Él tiene para nosotros. Quiero que vayamos rápidamente a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que es una de las cartas más íntimas, más personales y más hermosas del apóstol Pablo. Es una de las cartas que yo más he leído y releído porque creo que encierran tantas cosas hermosas. Hay una intimidad ahí que nos describe desde el punto de vista del afecto de Pablo a Timoteo, pero también nos revela el amor de Pablo por el ministerio que estaba a punto de abandonar, a punto de dejar, porque ya Pablo iba camino hacia la muerte, como todos sabemos. Esa es la carta, pues, y él le dice en el segundo capítulo, en la segunda carta, ¿verdad? En el capítulo 2 le dice, pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que se te ha sido dada en el Cristo Jesús. Hijo mío, es una carta de amor, es una carta íntima, donde Pablo abre su corazón y le dice, mira, me abandonaron, me dejaron, estoy en esto, yo mismo estoy ya para ser sacrificado, pero no te preocupes, mantén tu fe en Cristo Jesús. Adoramos al Señor. Y qué hermosa esta carta, porque en estos tiempos donde muchos hermanos en la fe han partido con el Señor por causa del virus sin corona, muchos pastores inclusive, pues es una carta que viene a ministrarnos en esta hermosa mañana de domingo, hoy 22 de noviembre, viene a ministrarnos que debemos afrontar todo esto que estamos viviendo, no desde el temor, no desde la otra pandemia del miedo, sino desde la valentía. Y cuando me refiero a valentía, no me refiero a la imprudencia. Cuidado, atención, valentía no es imprudencia. El sabio ve el mal y se aparta, dice la Biblia. Valentía tiene que ver con afrontar las cosas, ya lo vamos a ver más adelante, sin miedo, sin temor. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice así, dice, porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, diga conmigo cobardía, sino Ruach de Coac, es decir, espíritu de poder, de fuerza, espíritu de valentía. Coac, la palabra en hebreo, Coac, es valentía, es fuerza, es fortaleza, es poder. De Abad, que tiene que ver con el amor, pero no cualquier amor, es el amor genuino, el amor no fingido, el amor que te inspira, el amor que te
que viene cargado. El abad no es cualquier amor. Quiero decirte de parte de Dios que el abad es un amor que viene cargado de pasión, porque hay algo que está más allá de lo que puede significar un sufrimiento momentáneo. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, dice la palabra del Señor que Jesús, por el gozo que había sido puesto delante de él, soportó el oprobio. Hay situaciones en nuestras vidas por las cuales vamos a tener que pasar, pero es porque hay un propósito más grande que el sufrimiento que podamos enfrentar en un momento determinado. Adoramos al Señor. Eso es lo que significa abad en el original, sino que nos ha dado espíritu de coac, de abad, que es un amor con pasión, y de templanza, que significa pues dominio propio. Entonces decimos nuevamente en segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, templanza y de dominio propio. Bendita la palabra de Dios esta mañana. Te pedimos que nos ministres por medio de ella, Señor. Te pedimos que nos llenes, que nos dirijas, que nos exhortes, que nos consueles, que nos edifiques. Y que tu palabra, que es viva y eficaz como espada de dos filos, penetre nuestra carne, la coyuntura, los huesos, los tuétanos, discierna los pensamientos, nuestros corazones. Saque de nosotros lo que no te agrade, Señor. Renuncio a todo profesionalismo y a todo intelecto. Y te pido, Señor, que abres por medio de mí. Abriré mi boca para que tú la llenes y que seamos ministrados, para que tu palabra cumpla el propósito para el cual es enviada en esta mañana. No regrese jamás atrás vacía y dé fruto al 100 por 1 en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bien. Quiero decirte que uno de los mayores obstáculos y tropiezos que el enemigo pone en la vida del cristiano para que no alcancemos el propósito que tenemos de parte de Dios para nuestras vidas, y incluso para que nos apartemos de Dios y para que nos adaptemos al mundo, es el miedo, es el temor. El enemigo usa el miedo y el temor, ¿verdad? Y el hombre ha aprendido también a usar el miedo y el temor como un elemento de manipulación de la sociedad, como un elemento de manipulación del mundo. De hecho, muchos padres tienden a creer erróneamente que una de las maneras para que sus hijos se vayan a dormir o le hagan caso en determinado momento es asustarlo con que viene el coco, es asustarlo con que viene el hombre de la bolsa, como dicen en el sur de América, y lo que estamos es creando, es instalando en ellos de alguna manera, es un espíritu de miedo que nada favorece el desarrollo de un ser humano. El miedo es un espíritu y el miedo es algo que se desarrolla de una manera negativa en las personas, y el miedo desarrolla en las personas, ¿verdad? Porque los espíritus no trabajan solo. El miedo es un espíritu que trabaja de la mano con el espíritu de cobardía. Una persona llena de miedo es una persona que no acciona, es una persona que no es valiente y es una persona que se paraliza en muchos casos, es una persona que no avanza, es una persona que pues lamentablemente no toma decisiones, inclusive en algunos casos. Hay personas que como tienen miedo pues se llenan de cobardía, y esa cobardía no los hace accionar, no los hace pues desenvolverse o desarrollarse en un momento determinado de su vida. Ahora, ¿qué es el miedo? Pues el miedo es un sentimiento, es una sensación de desconfianza. Hay gente que dice, no, tengo miedo a montarme en el metro, tengo miedo a una escalera, hay gente que tiene miedo a montarse en un ascensor, y eso le da cobardía, no le gusta montarse en un ascensor. Ahora, ese miedo, esa sensación de desconfianza impulsa a la persona o lleva al ser humano a creer, a una creencia, porque el miedo te lleva a la cobardía te lleva a una creencia, y esa creencia es contraria a todo lo que esa persona realmente es o todo lo que esa persona realmente desea. Lo vamos a ver ahorita más adelante bíblicamente. Ahora, ¿qué es cobardía? La cobardía, ¿verdad?, que viene generada por el miedo, es la falta de valor por medio pues de situaciones difíciles, por medio pues de situaciones que pueden resultar peligrosas o que conllevan consigo pues algún tipo de riesgo. Por ejemplo, yo recuerdo que en una oportunidad, estando en Puerto Rico, fui a pescar con nuestro amado apóstol Juan Luis Calvete, a quien saludamos desde acá, y con el pastor Richard, y estábamos en un muelle un muelle que estaba a una altura de 15 metros, y todos se estaban lanzando al mar, todos queríamos lanzarnos, todos se lanzaron, yo no me lancé,
Y debo admitir que me llené de miedo y me acobardé. No me lancé. La cobardía, pues, es un espíritu, como dice la Escritura, y entra por la puerta del miedo, por la puerta del temor. Ahora bien, si la Escritura nos explica claramente, ¿verdad?, en segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, quiere decir entonces que no fuimos hechos para tener miedo. Adoramos al Señor. Quiere decir entonces que cuando Dios nos creó en el jardín del Edén a su imagen y semejanza, el miedo no estaba incluido en el paquete de la creación. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué sentimos miedo y por qué nos acobardamos? ¿En qué momento el miedo, el temor y la cobardía se apoderaron del hombre, de la creación de Dios que es el hombre? La respuesta está en el principio. Sí, cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículos 9 al 10, dice la Escritura que Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Y el hombre le respondió y le dijo, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Como vemos aquí, el hombre pecador, el hombre ya una vez que ha pecado, ¿verdad?, Dios sale a su rescate en ese momento, porque Dios siempre va a salir en rescate de su creación. Adoramos al Señor. No le compremos esa mentira al diablo de que Dios ya no te escucha. Adoramos al Señor. No le compres esa mentira al diablo de que ya no le importas a Dios. No le compres esa mentira al diablo que, bueno, que eso era al principio cuando yo estaba recién llegado a la iglesia, que Dios me escuchaba, que Dios me oía. Ahora no, porque bueno, no le compres esa mentira a Satanás. Adoramos al Señor. Dios te sigue escuchando. Dile al que está a tu lado, Dios te sigue escuchando. Dios quiere que hables con Él. Dios quiere escucharte. Dios quiere ayudarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere libertarte. Dios quiere proveerte. Dios quiere que clames a Él porque Dios está dispuesto a responderte. Adoramos al Señor. Como venía diciendo en Génesis 3, capítulo 3, versículos 9 al 10, vemos que el hombre peca. Dios sale a su rescate. Lo busca. Porque cada vez que pecamos, pues Dios está allí buscándonos y nos pregunta, ¿qué pasó, Amílcar? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Qué te pasó? Y recordemos que el hombre respondió y le dijo, bueno, pero es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Es decir, tuve miedo y me acobardé de verte. Adoramos al Señor. Quizás a muchos les ha pasado eso. Quizás muchas veces el hombre ha pecado, usted y yo hemos pecado. Y en algún momento determinado ya no queremos orar. En algún momento determinado ya no queremos ir más a la iglesia. Ya no queremos congregarnos más. Porque sabemos, porque el pecado lleva al temor, al miedo, pero el miedo dañino. Al miedo dañino y la gente se acobarda. Como vemos, el miedo entró por el pecado del hombre. Y eso hizo que el hombre, en lugar de anhelar la voz de Dios, de buscar la voz de Dios, pues entró en un espíritu de cobardía, de tal manera que el la creación, quiso esconderse de su creador. El hombre dijo, tuve miedo y me escondí. Ahora, Dios que todo lo sabe, dile que está a tu lado, Dios lo sabe todo. Dile que está a tu lado, Dios sabe todo. Adoramos al Señor. Dios que todo lo sabe, le pregunta al hombre y le dice, hey, pero ¿qué has hecho? ¿Comiste del árbol que dije que no comieras? ¿Por qué? ¿Por qué Dios que todo lo sabe, pastor, va y le pregunta a Adán si comió del árbol cuando él ya sabía que Dios había comido? Bueno, porque Dios siempre, atención iglesia del Señor, Dios siempre va a querer confrontarnos en amor con nuestro pecado. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Para que nosotros podamos decirle, sí Señor, fallé. Sí Padre, pequé. Sí Señor, reconozco que he fallado delante de ti. Es como cuando usted tiene un hijo, ¿verdad? Usted que tiene hijo. Usted tiene un hijo y nuestro hijo hace algo, raya una pared, rompe una taza, qué sé yo. Y nosotros sabemos que lo hizo. Sin embargo, nosotros vamos y le preguntamos, le decimos, muchachos, ¿pero qué fue lo que hiciste? ¿Verdad? ¿Qué es lo que has hecho? Le decimos. Ahora, ¿por qué le preguntamos eso? ¿Por qué le preguntamos a nuestro hijo que raya una pared o que rompe una taza? ¿Por qué hiciste eso? Porque en nuestro amor de padres queremos que él reconozca lo que ha hecho y se arrepienta de lo que ha hecho
y así aprenda de su error de manera de no cometerlos más. Lo mismo hace Dios Padre con nosotros. Nosotros hemos pecado, sabemos que hemos pecado. El hombre pecó, comió del fruto prohibido. Sin embargo, Dios le dijo, ¿qué fue lo que hiciste? Esta pregunta es para beneficio propio, para que nosotros reconozcamos que hemos fallado y digamos, Señor, la embarré, comí del fruto prohibido. Señor, lo lamento. Miré lo que no debía ver. Señor, discúlpame, hablé lo que no debía decir. Señor, perdóname, puse el canal que no debía poner. Señor, agarré el trago que no debía agarrar. Oh, Señor, le grité lo que no debía gritar a mi esposa. Oh, Señor, hice el negocio que no debía haber hecho. Perdóname. Oh, Señor, te robé en los diezmos cuando no debía haberte robado en los diezmos. Perdóname, Señor. ¿Qué sé yo? Porque Dios siempre sabe lo que hacemos, iglesia. Pero también tiene el derecho de preguntarnos qué hemos hecho para ver si nosotros nos reconocemos pecadores delante de Él. Alabado sea el nombre del Señor. El enemigo es todo lo contrario. El enemigo hace pecar a los hombres para llenarlos de miedo, para acobardarlos de tal manera que en lugar de que busquemos a Dios, que de por sí ya vimos que Dios siempre nos busca, ¿verdad? Huyamos de Dios, nos escondamos de Dios, para que dejemos de congregarnos, para que dejemos de leer la Biblia, para que dejemos de orar, para que dejemos de ir a la iglesia, para que dejemos de buscar a Dios, para que dejemos de servir, para que dejemos de leer la Biblia, para que dejemos de buscar la presencia de Dios. El enemigo quiere que nos escondamos de Dios y nos alejemos de Él para que terminemos apartados en el mundo. Pero nosotros, como Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, verdad, de amor y de templanza, de dominio propio, no podemos caer en esa trampa del enemigo. El enemigo quiere que el hombre salga del cuidado de Dios, salga nuevamente como pasó en el Génesis, como pasó en el Edén. ¿Para qué? Porque la consecuencia del pecado del hombre fue que Dios tuvo que expulsarlo del Edén. Recordemos eso. Ahora, una vez que el hombre es expulsado del Edén, el hombre comienza a vivir en un mundo tal como lo conocemos hoy. Un mundo lleno de ¿qué? De caos. Diga conmigo, caos. Un mundo lleno de crisis. Un mundo lleno de convulsión. Un mundo lleno de pandemia. Un mundo lleno de desorden. Y todo ese mundo lleno de caos, de desorden, de pandemia, lleno de confusión, lleno de crisis, es un mundo que atemoriza al ser humano, que llena de miedo al ser humano, que llena de miedo al hombre y a la mujer, que no, atención, voy a repetirlo, llena de miedo al hombre y la mujer que no tiene a Dios. Nosotros, usted y yo, nosotros los cristianos, los que decimos tener a Cristo en nuestro corazón, tenemos que renunciar a todo espíritu de cobardía. Porque una vez en Cristo, atención, iglesia del Señor, una vez que ya estamos en Cristo, no podemos vivir con miedo, con temor. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Y cómo logro, pastor, vivir sin miedo y vivir sin temor? Pues es hora de vivir con fe. Dile que está a tu lado, es hora de que vivas con fe. Dile que está a tu lado, tu esposo, tus hijos, tus amigos, quien quiera que esté contigo en este momento, dile, es hora de vivir con fe. Porque la fe y el temor son dos cosas muy distintas. El miedo es la antítesis de la fe. Vivir con miedo es dar por sentado que todo lo malo, todo lo injusto, todo lo contaminado, todo lo innoble puede pasarnos. Es lo contrario a la fe. El miedo, vivir con miedo es lo contrario a la fe. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 10:24 que lo que el impío teme, lo que el hombre impío teme, eso ha de sucederle. Por eso es que usted ve que hay gente que tiene miedo de montarse en un ascensor y son los primeros que cuando se montan en el ascensor se queda encerrado. Adoramos al Señor. Yo recuerdo que el 24 de enero de 2019, mi esposa y yo nos tocó hacer un viaje de Miami a San Juan, Puerto Rico, y nos montamos en un vuelo de la aerolínea American Airlines, ¿verdad? Esto es un anuncio no pagado. De Miami a San Juan, Puerto Rico, era de noche, el vuelo era de noche. Por lo general no me gusta viajar de noche, pero bueno, nos tocó el vuelo de noche porque era un mejor precio.
Y cuando nos montamos en el avión, yo recuerdo, a mí me gustan mucho los aviones y me gusta tomar nota de los aviones, que le dije a mi esposa, este avión huele a nuevo. Y nos montamos en el vuelo y recuerdo que cuando tomé el folleto ese que está en todos los vuelos de las medidas de seguridad que describen las puertas de salida de emergencia del avión, vi que decía Boeing 737 MAX. Era un avión nuevo, un avión recién creado por la compañía Boeing. Y lo único que tenían ese avión en ese momento era American Airlines, Southwest y United. Eran las únicas 3 aerolíneas en América que los tenían. Las demás aerolíneas pues eran, creo que Singapore Airlines y Ethiopian Airlines, sí. Bien, lo cierto es que hicimos el vuelo de Miami a San Juan, que son 2 horas y media más o menos, casi 3. El vuelo estuvo muy movido, pero bueno, logramos aterrizar y ya está, todo bien, llegamos a San Juan. No sabíamos, ignorábamos nosotros, que el 29 de octubre del año 2018 un avión de eso se había caído de la aerolínea Lion Air, ¿verdad? Se había caído. Y luego Ethiopian Airlines también se le cayó un avión de eso. Como nosotros no conocíamos lo que había sucedido con esa aeronave, con ese tipo de aeronave, pues no teníamos miedo. No conocía, atención, porque lo que voy a ministrar tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar. Como no conocíamos esta información, es decir, no sabíamos que el 29 de octubre de 2018 el vuelo 610 de Lion Air se había prefisado a tierra con un avión exactamente como el que nosotros estábamos montándonos el 24 de enero de ese año, del año siguiente, 2019, perdón. Entonces, pues, no teníamos información, esa información no estaba en nosotros, pues estábamos llenos de fe y sabíamos que ese avión iba a despegar y tenía que aterrizar. Y lo que te quiero decir con esto es, luego tuvieron que bajar todos esos aviones hasta que ahora van a volver a volar. Les pongo este ejemplo de la vida diaria, de la vida real, porque es importante que usted y yo entendamos de qué nos estamos alimentando, porque de eso que te alimentes o te llena de fe o te llena de miedo. Voy a repetir eso. Es importante de que nosotros sepamos de qué nos estamos alimentando, de qué nos estamos alimentando aquí, de qué nos estamos alimentando aquí, porque de lo que tú te alimentes va a depender si vas a estar lleno de miedo o vas a estar lleno de fe. Si usted se alimenta de esto que usted ve acá, que se llama la Escritura, la palabra de Dios, lo más probable es que usted camine en fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, dice la Escritura. Pero si usted se está alimentando de que el mundo se acabó, el mundo se va a acabar, no se preocupe, pero quiero decir, si usted se está alimentando de la información del miedo, vamos a llamarla la información del miedo, entonces usted tiene un grave problema. Usted está haciendo lo que hacen los impíos. I'm sorry, pero te lo tengo que decir. La persona que se alimenta más de la información del mundo que de la información que está en la Escritura, está accionando, está actuando, está viviendo como viven los impíos. Porque lo cierto es que si estamos en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura somos, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y ya no somos impíos, ahora dice la palabra que somos hijos de Dios hechos por medio de la sangre de Cristo. Lo dice la Escritura, no lo dice el pastor. Hemos sido, incluso la Escritura dice más, la Escritura dice que hemos sido hechos coherederos de la gracia por medio de Cristo Jesús. Y gloria a Dios por Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Dios, por medio de su Hijo Jesucristo y de su Santo Espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos ha dado su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que con la ayuda del Espíritu Santo, usted y yo podamos hacer frente a cualquier circunstancia que se nos presente en este mundo de caos, en este mundo de hiperinflación, en este mundo de escasez, en este mundo de violencia, en este mundo de COVID, en este mundo de asesinatos, en este mundo de estafa, de robo, de muerte, en este mundo de caos. La gente que vive con miedo y se acobarda es porque realmente, y eso incluye a muchos cristianos, que van a la iglesia, que cantan coritos, que se congregan, que se conectan por Facebook. La gente que vive con miedo y se acobarda es porque todavía no conoce realmente a Dios. I'm sorry, pero tengo que decirte. Y como no conoce realmente a Dios, porque no conoce la Escritura,
no conoce entonces lo que Dios es capaz de hacer a través de ellos y por ellos también. Segunda de Timoteo, que es una carta íntima y hermosa de Pablo a Timoteo. Es una carta que está llena de valentía. Dice, porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de Ruach de Kohak, Abaat, templanza. La cobardía es un espíritu y tenemos que renunciar a todo espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque esa cobardía no te va a dejar cumplir el propósito de Dios. Porque vas a pensar más en lo que tus ojos están viendo que en lo que Dios te ha prometido en su palabra. Adoramos al Señor. Quiero decirte que la palabra griega traducida como cobardía es la palabra, atención iglesia del Señor, la palabra griega que se traduce como cobardía es la palabra que se usaba para describir al que huía de la batalla. Quiero decirte que la palabra cobardía en el original, la palabra usada por Pablo en el original para cobardía, era una palabra muy, pero muy fuerte. Porque era una palabra que de alguna manera definía la falta de valor en las personas. La palabra cobardía era la palabra que se usaba para aquel que estaba en medio de la batalla peleando y dejaba todo allí y salía huyendo. Era un cobarde. Era un cobarde. Es como aquel esposo que en medio de la crisis se va de la casa y abandona a la esposa y a los hijos. Adoramos al Señor. Es como el hombre o la mujer que en medio de la prueba, porque el negocio no salió bien, pues abandona el negocio y deja todo patas arriba y se va. Adoramos al Señor. Es como el hijo que en lugar de someterse a la autoridad de los padres, pues se larga para el cipote porque dice que no me la calo más. Porque le gusta más lo que está en el mundo que la disciplina que está recibiendo en el hogar. Adoramos al Señor. Es la gente que huye de la batalla. Y todos los días enfrentamos una batalla, iglesia del Señor. Una batalla contra el pecado. Una batalla contra un mundo que está contaminado, que te quiere enseñar a hacer las cosas con el chanchullo, con la coima, por el atajo. Señor, reprenda. Porque al final de cuentas, ese espíritu de cobardía, que significa el que huye de la batalla, es lo que el enemigo quiere. Quiere que huyamos de la batalla de la fe. Por eso la palabra de Dios habla de la fe como una batalla. Al final de la segunda carta de Timoteo, él le dice, he acabado la carrera. Aquí dice, he acabado la buena carrera, he peleado la batalla, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he retenido la emuná. Dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 9, versículo 8, versículo 7 dice, porque ya mi alma, el 6, voy a leer el 6, dice, porque ya mi alma está lista para ser derramada como libación y el tiempo de mi partida está cercano. Por eso digo que es una carta muy íntima, muy hermosa, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y le dice en el verso 7, he peleado la buena batalla, no huí la batalla, dice el apóstol Pablo. ¿Usted sabe cuántos cristianos han terminado huyendo de la batalla porque se acobardaron? Porque en lugar de apelar al Espíritu Santo de Dios para que los dirigiera, se acobardaron por las circunstancias que tuvieron que vivir y abandonaron la restauración del matrimonio, abandonaron la restauración de su vida, abandonaron aquel negocio que Dios les dio, abandonaron aquel matrimonio que Dios les dio, abandonaron aquellos hijos que Dios les dio, abandonaron aquella iglesia donde Dios los puso. Basta ya, dice el Señor. Adoramos al Señor. El enemigo quiere que renuncies a la batalla. El enemigo quiere que te acobardes. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no me acobardé, yo he peleado la buena batalla, yo he acabado mi carrera, yo he retenido la emuná. Para poder ser valientes, y el reino de Dios lo arrebatan los valientes, tenemos que retener la fe. Pero no cualquier fe. No la fe que usted pone para montarse un avión de ir de un lugar a otro. Eso no es fe. Eso es una fe natural. El problema es cuando el avión empieza a moverse, usted necesita una fe de Dios. La fe sobrenatural.
No es la fe como cuando usted le da un interruptor para que prenda. Usted sabe que si le da el interruptor va a prender la luz. Pero ¿qué pasa cuando le das el interruptor y la luz no prende? Necesitas una fe sobrenatural para creer que Dios es capaz de encender ese bombillo. Adoramos al Señor. La valentía y no la cobardía es lo que caracteriza al Espíritu Santo de Dios. Dios sabe, oh Dios mío, que Él lo sabe todo. Dios sabe, y porque también usted puede estar preguntándose, ¿verdad? Como me he preguntado yo, ¿y si tengo miedo, qué hago? Bueno, Dios sabe que podemos tener miedo, no te preocupes, Él lo sabe. Pero por eso mismo nos dejó su Espíritu Santo, para que tengamos el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Sí, Señor, porque por el Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos. Y tenemos ese poder en usted y en mí. Tenemos esa fuerza, esa valentía, en lugar de miedo. Jesús no quiere que tengamos miedo. Jesús nos demanda hoy, a usted y a mí, que tengamos fe. En Juan 14, 26, 27, permítame leerlo rápidamente, ¿verdad? Vamos al Evangelio de Juan. Saludamos a Juan Carlos Pelufo, que está conectado, amigo, desde Miami. El Evangelio de Juan 14, 26, 27, mira lo que dice. Voy a leerlo, dice: pero el ayudador, el Espíritu Santo que enviará el Abba en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Tenemos que tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Shalom les dejo, mi shalom les doy, no como el mundo la da, yo se los doy, no se turbe su corazón, ni tengan miedo. Hablamos del Señor. Cuando el Señor nos deja su Espíritu Santo, nos dice que Él nos enseñará todas las cosas. Es más, nos dice algo más, incluso nos dice algo más importante, nos dice que nos deja su paz por medio de su Espíritu Santo. Pero también nos deja una exhortación. Jesús nos dice: te dejo el Espíritu Santo para que no tengan miedo, pero para que tengan paz, y los exhorta y nos dice: no tengan miedo. Todo lo contrario es lo que el enemigo quiere en nuestra vida. El enemigo quiere que tengamos miedo para que creamos que ese matrimonio no puede ser restaurado. Para que creamos que ese negocio no se va a dar. Para que creamos que esto se acabó y no vale la pena seguir luchando. Para que creamos que es mejor huir que quedarnos donde Dios nos quiere. Amén. El enemigo quiere que nos acobardemos porque él sabe las consecuencias de eso. Quiero decirte, y lo voy a leer en Apocalipsis 21:8. Vamos a ir al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Dice Apocalipsis 21:8. Mire esto. Y quiero decirte de parte de Dios que Dios no quiere nada con los cobardes. Dice Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes, la lista empieza con los cobardes, los incrédulos, todo el que tiene cobardía deja de creer, es un incrédulo. Adoramos al Señor. Los pecadores, los abominables, los asesinos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos, su porción será en el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, los cobardes, los incrédulos, es decir, los que nunca creyeron en Cristo, es decir, los que prefirieron creer en CNN, en Fox News, en las noticias del mundo, que lo que dice la santa palabra de Dios. O peor aún, lo que alguna vez creyeron y luego se apartaron del camino del Señor. Dios quiere que tengamos temor reverente. Cuidado, no tiene que ver nada que ver con el miedo. Pero no quiere que vivamos con miedo. En 1 de Pedro 2:17 el Señor nos dice que debemos temerle a Él con temor, reverencia y sujeción. Pero también el Señor quiere que seamos valientes. Y para ser valientes, iglesia del Señor, necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Quiero decirte que la valentía, y con esto voy a terminar, es el miedo que ya hizo sus oraciones. Eso lo dijo un teólogo suizo. Si usted tiene miedo, porque puede llegar a tener miedo, podemos llegar a tener miedo, no lo vamos a negar, pero en ese momento debemos orar y pedirle al Señor
que nos dé valentía para enfrentar lo que estemos viviendo, para enfrentar lo que tengamos que enfrentar, para poder cumplir el propósito de Dios. A lo largo de la Escritura, cuando usted lee la Biblia, de tapa a tapa hasta los mapas, ¿verdad? Vemos hombres de Dios que tuvieron miedo. En los devocionales de Josué lo vimos. En el de Éxodo lo vimos cuando Moisés tuvo miedo. Vemos hombres de Dios que tuvieron miedo. Y sin embargo Dios no le dijo, pobrecito, no, sí está bien. No. Dios los exhortó a que siguieran adelante. En Jueces vemos como un hombre con miedo, que se sentía ínfimo, que no valía nada. El Señor le dice, varón esforzado y valiente, Gedeón. A Josué lo encontró deprimido un día, meditando, y el Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, Josué, porque tú vas a entregar la tierra prometida a este pueblo y la vas a repartir. Vemos hombres y mujeres que en algún momento tuvieron miedo. Esther tuvo miedo, pero el Señor usó a su primo, a su tío Mardoqueo, para decirle, mira, ponte las pilas, ¿qué sabes tú si para esto Dios te ha llamado? Adoramos al Señor. El Señor le está hablando a las mujeres hoy también. Hay mujeres que viven con miedo, pero el Señor te dice, mujer, esfuérzate y sé valiente, porque tu matrimonio es de Cristo. Tu esposo va a regresar a la casa, tus hijos van a volver a Cristo. No te des por vencida, te dice el Señor. Adoramos al Señor. Es importante que entendamos que el miedo puede llegar a nuestras vidas, pero nosotros tenemos que ser esforzados y valientes. El Señor te dice a ti esta mañana, hombre y mujer de fe, el Señor te dice, yo no te veo como tú te ves, yo te veo vencedor, yo te veo vencedora por medio de mi Hijo Cristo, te dice el Señor. El Señor te ve valiente, te ve vencedor y vencedora. Ahora, tienes que pelear la buena batalla de la fe. Importante que entendamos eso. El Señor le dijo a Josué, yo te voy a entregar mañana a todos esos reyes en tu mano, pero tienes que ir a la batalla. El problema es que no podemos ir a la batalla con un espíritu de cobardía. Tenemos que ir a la buena batalla de la fe, con fe, creyendo que el Señor ya nos ha entregado la victoria sobre ese matrimonio, sobre esa circunstancia, sobre esa situación que estamos viviendo. Porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que ser esforzados y valientes, porque Dios está con nosotros. Dile que está a tu lado, mi amor, hijo, hija, esposo, esposa. Dile que está a tu lado, Dios está contigo. No desmayes. Dile que está a tu lado, Dios está contigo. No te rindas. Dios está contigo. Persevera. Dios está contigo. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Quiero decirte para terminar que las pruebas, las circunstancias están allí, pero están allí para hacernos más fuertes. Están allí para sacar el hombre y la mujer valiente que Dios ha depositado en ti por medio de su Espíritu Santo. Es importante que entendamos eso. El miedo te hace ver las cosas de forma negativa, como aquellos 2 espías que Moisés envió a la tierra prometida cuando la fueron a espiar. Días dijeron, no, olvídate, para allá no vamos, quedémonos aquí. Hubo 2 nada más, Josué y Caleb, ¿se acuerdan de eso? Que dijeron, no, momentico, el Señor nos lo va a entregar, nos lo vamos a comer como pan, porque mira, esa tierra es para nosotros, hermano. Adoramos al Señor. Yo no sé por el proceso que estás pasando, pero hay una tierra prometida que el Señor te quiere entregar. Eso sí, tienes que conquistarla de parte de Dios. Adoramos al Señor. Quizá tu tierra prometida sea tu matrimonio que te ha costado. Quizá la tierra prometida son las finanzas que te ha costado. Quizá ese negocio que no termina de arrancar. Quizá ese matrimonio que no termina de rendirse al Señor. Esos hijos que no terminan de rendirse a Cristo. No sé. Pero lo importante es que no puedes enfrentar ninguna situación de tu vida desde el miedo y el temor, porque te vas a enfocar en la imposibilidad. Ahora, si lo enfrentas desde la fe y lo que el Señor te ha prometido en su palabra, vas a poder vencer en el nombre poderoso de Jesús. Adoramos al Señor. Quiero decirte que la posición que tienes en la vida no te va a dar valentía. Atención. La valentía es creerle a Dios y no a la circunstancia. Y la valentía no tiene que ver nada con la posición. Es importante que entendamos eso. Es creerle a Dios lo que te va a hacer valiente. Adoramos al Señor. Y Dios, por medio de esa valentía que tú manifiestes, Él te puede dar una posición que antes no había tenido. Como Josué.
como el mismo Gedeón, como David inclusive. La valentía, oh Dios, la valentía te posiciona para cosas grandes. Dile al que está a tu lado, ¿quiere cosas grandes? Sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Adoramos al Señor. Quiero decirte también que la valentía hace que nuestros nombres sean recordados. Hoy en día recordamos a Josué, hoy en día recordamos a Caleb, hoy en día recordamos a Moisés, recordamos a Gedeón, porque fueron valientes en momentos en que nadie más quería ser valiente. Adoramos al Señor. La valentía te lleva a ser como Jesús. La valentía incluso te lleva a amar lo que los otros no quieren amar. La valentía incluso te lleva a perdonar cuando los otros no quieren perdonar. La valentía te lleva a creer en la restauración cuando ya el otro no quiere creer en la restauración. No es fácil ser valiente, pastor. Claro que no es fácil. Es una batalla que comienza adentro de cada uno de nosotros. Adoramos al Señor. Y todas las batallas son importantes en nuestra vida. Y toda batalla comienza en el interior de cada uno de nosotros. Quiero decirte que la valentía no es ausencia de temor. Ahí va a estar el temor. Pero la valentía es vencer ese temor. Voy a repetir eso. La valentía no es ausencia de temor. La valentía es vencer ese temor que te quiso gobernar. La valentía es vencer el temor haciendo lo que tenemos que hacer, creyéndole a Dios, porque Él ya lo dijo. Valentía es poder dejar lo que has conocido hasta hoy para avanzar hacia tierra prometida. Adoramos al Señor. Valentía es hacer las cosas correctas, aunque no sean las más cómodas. Adoramos al Señor. Voy a repetir eso. Valentía es hacer las cosas correctas, aunque no sean las más cómodas. La valentía se demuestra no en los momentos de comodidad, cuando todo está chévere. No. La valentía se demuestra en los momentos de dificultad y de reto. La valentía tiene que ver con lo que crees de parte de Dios, no con lo que tus ojos están viendo. La valentía le abre puertas al valiente. La valentía le abre puertas al valiente. La valentía abre puertas que al cobarde se le cierran. ¡Ah! Ahora vamos al Señor. Quiero decirte que la valentía es el principio para muchas cosas. Te da un buen comienzo y además te da un mejor futuro. Josué y Caleb se negaron a quedarse en el desierto, quisieron ir a la tierra prometida. Gedeón se negó a ser esclavo de los madianitas y libertó a su pueblo solo con 300 hombres. ¿Sabe una cosa? Y con esto termino. Los valientes también experimentan el mismo temor que los cobardes. Adoramos al Señor. La única diferencia, ¿sabe cuál es? Que los valientes terminamos creyéndole a Dios y arriesgándonos. Y terminamos venciendo por medio del Espíritu Santo de Dios. Quiero decirte que la diferencia entre el cobarde y el valiente es que el cobarde se preocupa por las cosas que pudo vencer y no quiso vencer. El cobarde va a seguir preocupándose por las cosas que quiso vencer y no pudo, o no quiso vencer. En cambio, el valiente se ocupa de las cosas para poder vencerlas en el nombre poderoso de Jesús. Pero es imposible ser valiente sin el Espíritu Santo de Dios. Es imposible ser valiente sin Cristo en nuestro corazón. Por eso quiero que hoy, si usted no ha confesado a Jesús en su corazón, lo confiese, lo acepte como su Señor y Salvador. Deje de una vez el pecado de una vez por todas. Y si ha estado apartado de Dios, es tiempo de que te reconcilies con Él. Quiero que hagamos una oración. Señor, repita conmigo: Señor Jesús, yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame con tu sangre, borra todas mis rebeliones. Hoy renuncio a todo pecado y decido vivir para ti. Renuncio a toda cobardía y decido lléname de tu Santo Espíritu. Tu espíritu de valentía, de poder, de abad, de amor, de templanza y de dominio propio.
en el nombre de Jesús. Amén. Ahora te invito a que enfrentes el temor. Sal allá afuera. Ama a pesar de. Eso también es valentía. Ayuda a aquellos que no tienen quien los ayuda. Eso también es valentía. Perdona a aquellos que te hicieron daño. Eso también es valentía. No los juzgues ni los atropelles, simplemente perdona. Pide perdón también a aquellos que has ofendido. Eso también es valentía. Habla con la verdad en amor y el Espíritu Santo de Dios hará el resto. Quiero decirte que también ser valiente es dar la vida por los amigos. Ser valiente es creerle a Dios, aunque seas el único que lo hagas. Pastor, es que el único que cree en Dios en mi familia soy yo. No importa. Dios necesita un valiente. Un valiente. Y con un valiente crearon ejércitos. ¡Alabamos al Señor! Quiero terminar con esto. Una vez hubo un predicador llamado Peter Cartwright. Él estaba preparando su mensaje que iba a predicar ese día, esa noche, cuando le dijeron que como invitado asistiría nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos para ese momento, Andrew Jackson. Andrew Jackson, el que aparece en los billetes de 20, sí, ese mismo. Andrew Jackson era un presidente que había exterminado a los indios Cherokee, ¿no? Es más, era un presidente que tenía esclavos. De alguna manera era un presidente malo. Y alguien se acercó y le dijo al predicador llamado Peter Cartwright, le dijo, oye, ten cuidado con lo que vas a predicar esta noche porque va a estar el presidente y tú sabes que él no es un buen hombre, pues tiene esclavos, exterminó a todos los indios Cherokee. Ten cuidado, es un hombre muy violento, el presidente Andrew Jackson. Peter Cartwright, el pastor y predicador esa noche, oró al Señor y predicó. Y mientras estaba predicando, dijo lo siguiente. Dijo, me dijeron que Andrew Jackson estaría presente en este culto y me pidieron que cuidara mis comentarios. Lo que tengo que decir es que si Andrew Jackson no se arrepiente de sus pecados, se irá al infierno. Eso dijo Peter Cartwright, el pastor predicador de esa noche. Y lo dijo delante del presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, que había sido un genocida, que había exterminado a los indios Cherokee y que tenía esclavos. Él dijo que si Andrew Jackson no se arrepentía de sus pecados, se iría al infierno. ¿Sabe qué pasó? Después del sermón, el presidente Andrew Jackson caminó hasta el predicador y le dijo, Señor, si yo tuviera un regimiento de hombres como usted, vencería al mundo. Lo felicitó por su valentía, además. Quiero decirte que la valentía te lleva a hablarle de Dios a la gente a la que nadie se atrevería a hacerlo por miedo. Ya para terminar, quiero decirte que la valentía produce resultados que jamás imaginaste para glorificar el nombre de Dios. Ahora quiero orar. Quiero hacer una oración que involucra a un 100% de personas. Pero voy a empezar orando por el 93% de ese 100%. Ese 93% de personas que van a la iglesia, cantan coritos, ¿verdad? Se congregan, hacen los discipulados, dicen creerle a Dios, pero realmente no le creen. Es esa gente que el libro del profeta Malaquías los describe como ladrones. Esa gente que le roba a Dios. Quiero orar por aquellos que le han robado a Dios en sus diezmos y en sus ofrendas. Dice Malaquías 3, capítulo 3, versículo 8, dice, ¿podrá el hombre robar a Dios? Sin embargo, ustedes me roban. Pero dicen, ¿qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ese 93% que no diezma, ese 93% que no le ha creído a Dios todavía, de que el diezmo es lo único que puede reprender al devorador en sus vidas. Quiero orar por ese 93% que no diezma. Y quiero orar también por el 7% que sí diezma, que sí ofrenda, que sí da primicia, porque le ha creído a Dios
que Él va a abrir las ventanas, las compuertas de los cielos, va a derramar bendición sobre ellos y va, ¿verdad?, a reprender al devorador, porque el fruto de la tierra ya no será estéril y la vida del campo tampoco será estéril. Quiero orar por ese 100%, pero de manera especial por el 93% que todavía no se le ha revelado la palabra del diezmo. Hay gente por allí que cuelga en Facebook tantas basuras y tantas cosas de que el diezmo no es de esta época, el diezmo sí es de esta época. Bueno, cuando saquen el diezmo de la Biblia, pues yo dejo de diezmar, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que si usted está en el 93% de lo que no diezma, de lo que no dan ofrenda y que no dan primicia, porque creen que el pastor se lo roba o porque cree que la gente se va a ir de parranda con eso, le invito a que ponga a prueba a Dios, porque dice la palabra en Malaquías 3:10: pónganme a prueba en esto, dice Jehová de los ejércitos, y les abriré las jarubot de los chamaín y derramaré sobre ustedes verajá, hasta que ustedes digan es más que suficiente. Quiero invitar a ese 93% que no diezma, que no ofrenda y que no da primicia, que se pase para el 7% que sí lo hace. Gracias al 7% la iglesia se sigue manteniendo. Quiero decirte de parte de Dios que a lo largo de la historia, incluso en la iglesia primitiva, cuando usted va al libro de Hechos, que es el nacimiento de la iglesia se mantenía con los diezmos, con las ofrendas y con las primicias de los que se congregaban en la iglesia. La iglesia jamás tiene por qué pedirle a ningún gobierno, la iglesia jamás tiene por qué pedirle a ninguna institución pública o privada. La iglesia se sostiene con los diezmos, las ofrendas y las primicias de sus miembros, porque así lo ha ordenado el Señor. La iglesia es de Cristo, no es suya, no es mía. Yo no morí por la iglesia, es Cristo quien murió por la iglesia. Y quiero decirte que todos los diezmos y las ofrendas del Señor van a parar al mismo pueblo, porque dice la Biblia que cada uno será de repartir según su necesidad. Gracias al Señor por instrucción apostólica de esta red Fruto de Vida International, en esta iglesia Fruto de la Vida Caracas, que es una de las 22 iglesias de la red. Este principio bíblico se cumple. Se le da a cada quien según su necesidad. Si usted es de lo que aún nunca ha recibido ni una visita del pastor, ni un consejo del pastor, nada del pastor, nada de la iglesia, entonces yo le pido perdón porque le hemos fallado. Pero si usted es uno de los que ha recibido, usted conoce cuál es la visión de esta casa, que es dar, bendecir, amar, enseñar, formar, discipular y luego enviar. Porque así, a eso nos ha llamado el Señor, porque el verdadero principio, objetivo de la iglesia es llenar al mundo de la palabra de Dios. Quiero agradecer a los que se han conectado en esta hermosa mañana. Quiero bendecirlos con toda bendición. Y oramos por los diezmos y las ofrendas de ese 7% que sí siembra, que sí ofrenda, que sí diezma en la iglesia del Señor. Quiero orar también por el 93% que no lo hace, para que sus ojos espirituales sean abiertos y no se pierda la bendición de darle a Dios. Porque el dueño de todo es Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por los diezmos y las ofrendas de tus hijos. Gracias por cada ofrendador, por cada diezmador, ofrendador y dador de primicia de esta casa. Gracias, Señor, porque por medio de ellos tú sostienes tu iglesia. Bendecimos a aquellos que no tienen la revelación también, a ese 93% que no lo hace, para que seas tú quitando toda telaraña de sus ojos y abriendo sus corazones, para que entienda, como dice tu palabra, que más bienaventurado es dar que recibir. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Reprendemos todo temor en nuestra vida. Reprendemos todo espíritu de cobardía en nuestra vida. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, que el Señor nos ha llenado del espíritu de Coac, del espíritu de poder, de abad y de dominio propio. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Y cierro con esto. Porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino Ruach de Coac, poder, fuerza, valentía y fortaleza. De abad, que es amor, no cualquier amor, amor lleno de pasión. Y de templanza, es decir, de dominio propio. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que el Señor tenga de nosotros misericordia, alce sobre nosotros y ponga en nosotros paz. Y que el ángel del Señor acampe alrededor de nosotros y nos defienda desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios le bendiga y nos vemos por nuestras redes. Dios te guarde.